día de hoy en el curso de física vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Sí? Cabe resaltar que en la clase anterior habíamos visto el MRU, en la cual tenía una constante que era la velocidad. ¿Se acuerdan? La velocidad no variaba, no cambiaba. Se mantenía en el transcurso del recorrido del móvil. En el caso del MRV, la velocidad va a variar, de ahí su nombre. ¿Sí? Vamos a encontrar velocidades finales, iniciales, y lo que vamos a encontrar dentro de este nuevo tema corresponderá a la aceleración, que viene a ser ahora nuestro valor constante. Entonces, pasamos al tema. Bienvenidos al videotutorial de la materia de física. El tema a tratar es posición, tiempo, velocidad y aceleración. Veremos estos conceptos. Para iniciar a formar estos conceptos en nuestra mente, vamos a explorarlos con un ejemplo en la vida cotidiana. Si manejamos un auto y estás sobre una carretera, la posición es definida sencillamente por el lugar donde estás situado. Puedes ver que te encontrarás al inicio del camino o al final o en otro sitio de acuerdo a la referencia. El tiempo lo podemos entender como la duración en segundos de todo el trayecto que tardas en llegar al punto final de la carretera. La velocidad, ahora, es el avance de la posición que vas teniendo de acuerdo al tiempo. Puedes ver, en este momento, empleamos las dos anteriores definiciones, tanto posición y tiempo. La aceleración la experimentarás si de repente se te ocurre pisar de más el pedal para aumentar tu velocidad, o bien si en algún momento del trayecto frenas, con lo que provocarás una disminución de velocidad. Entonces, acelerar es aumentar o disminuir la velocidad. Ahora, entendiendo algo tan básico como un ejemplo del mundo real, podemos construir nuestros conceptos bien definidos. El primero es posición. Es la localización de un objeto en una recta numérica con respecto al origen. Esto es, que vamos a poder medir la posición de un objeto o persona a partir de saber dónde se encuentra con respecto al origen. Por ejemplo, esta persona se encuentra en la posición 3 metros o esta pelota se sitúa en 6 metros. Todo esto es la distancia que hay en el objeto al origen. Las unidades son en metros. Cabe mencionar que el cambio de posición le llamaremos desplazamiento. El tiempo es definido como la magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos. Por ejemplo, un vuelo comercial de un avión mide su tiempo para informar a las personas a qué hora será su tiempo de llegada. El tiempo usará la unidad segundos, de acuerdo al sistema internacional, pero también se pueden usar horas o minutos para medirlo. La velocidad es un concepto explorado en un video anterior y es definido como el desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo, o mejor dicho, el cambio de posición de un objeto en una duración de tiempo determinada, para lo cual necesitamos medir o calcular su desplazamiento y cuantificar el tiempo que tarda en hacerlo. Las unidades son metros sobre segundo y su fórmula es velocidad es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. La aceleración es definida finalmente como el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Las unidades son metros sobre segundo al cuadrado y su fórmula es la siguiente. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entender la aceleración, cabe mencionar lo siguiente. Si la aceleración es positiva, quiere decir que la velocidad va en aumento, tal como el ejemplo de pisar el acelerador del auto. Y si la aceleración, por el contrario, es negativa, es porque la velocidad va disminuyendo, lo que equivaldría a ir frenando el automóvil poco a poco hasta llegar a una velocidad cero. Cuando hablamos del MRV, o movimiento rectilíneo uniforme variado, indicamos que también es un movimiento que va a tener una trayectoria rectilínea, ¿sí? Y que como característica su velocidad va a variar en una fracción de tiempo determinado. Entonces se va a generar lo que nosotros llamamos aceleración, ¿sí? Esta aceleración
es considerada como el cambio de velocidad que tiene el móvil en el transcurso de un tiempo. Por eso que usamos una fórmula para poder hallar esta aceleración, que vendría a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. A eso se le llama cambio de velocidad sobre la fracción del tiempo en la cual se recorre cierta distancia. Entonces, la aceleración corresponde a una magnitud física de tipo vectorial que va a medir estos cambios de velocidad con respecto al móvil y el tiempo. En la gráfica podemos apreciar a un móvil que parte con una velocidad inicial y cuestión de un tiempo determinado adquiere una velocidad final. Las velocidades, no te olvides, se van a dar en las unidades del metro por segundo y el tiempo en segundos. Entonces, a esta ecuación va a ser propia para la aceleración, ¿no? Y la aceleración, por consiguiente, tendrá otra unidad que va a ser el metro por segundo elevado al cuadrado. ¿Y qué quiere decir eso? Que la aceleración, ¿sí?, va a aumentar a la velocidad, ¿sí?, en una forma de progresión. Y lo vamos a explicar a través de algunos ejemplos. Pero primero tenemos que saber diferenciar cuando el movimiento es acelerado y cuando el movimiento es desacelerado. El movimiento acelerado se caracteriza porque la aceleración genera que la velocidad vaya en aumento, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando graficamos en los ejercicios, vamos a tener a la velocidad y a la aceleración en el mismo sentido del movimiento del móvil. En cambio, cuando hablamos de una desaceleración, hablamos de que el móvil va en contra de lo que es la aceleración y lógicamente eso hace que el móvil cuya velocidad era una cierta cantidad vaya disminuyendo poco a poco. Entonces decimos que su rapidez disminuye, ¿sí? Entonces un poco para hacer la diferencia entre ambos tipos de movimientos. En el movimiento acelerado, entonces vamos a ver que siempre va a haber un aumento de velocidad, ¿sí? Eso es lo característico. A menos que lógicamente nos digan que el cuerpo está desacelerando o está frenando. Recuerda que si un móvil parte del reposo, su velocidad inicial va a ser 0. Y si un móvil frena, su velocidad final también va a ser 0. ¿Sí? Hay un dato que no hay que olvidarnos. Por ejemplo, en este auto, parte de una velocidad inicial 0 y después de un segundo, miramos la gráfica, tiene una velocidad de 3 metros por segundo. Pasa 2 segundos más y ahora tiene 9 metros por segundo. Pasa 3 segundos más y ahora tiene 18 metros por segundo. Al cálculo de la aceleración va a ser igual a 3 metros por segundo. ¿Pero por qué? Podemos usar la fórmula que hemos visto. Aceleración igual a ¿quién? Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Por ejemplo, si yo agarro 9 menos 3 sería 6. Y si ese 6 lo divido entre 2, me sale 3 metros por segundo al cuadrado, no te olvides. Igual acá, si yo tengo 18 menos 9, sería 9. 9 entre 3 me va a salir 3 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces con fórmula lo podemos deducir, lo podemos hallar. Pero también podemos usar la parte lógica. La aceleración, lo que te había indicado era que aumentaba la velocidad de forma progresiva. ¿Pero de cuánto en cuánto? Muy bien, aquí la aceleración lo va a aumentar de 3 en 3. Entonces, si yo partí con velocidad inicial 0, en un segundo tendré 3. En otro segundo más tendré 6. Y en 2 tendré 9. Y así va a ir aumentando, ¿no?, progresivamente. Entonces, también podemos usar nuestra parte lógica para hallarlo. Pero en la física siempre te vamos a pedir que uses la parte del método científico. Y el método científico necesariamente va a utilizar la parte numérica para la comprobación, en este caso el uso de fórmulas. Entonces, también existe un movimiento que es desacelerado. Va a corresponder cuando el móvil disminuye su velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, este móvil empezó con 24 metros por segundo y después de 3 segundos va a tener 12. ¿Sí? Pero su aceleración era de 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 4 afecta a la velocidad
¿sí? Y le va a ir restando 4 metros por segundo por cada segundo de tiempo. Entonces, si son 3 segundos, le va a restar ¿cuánto? 3 por 4, 12. Entonces, 24 menos 12 me va a dar el valor de 12 metros por segundo. Igual, en 2 segundos más sería 4 por 2, 8. 12 menos 8, muy bien, sería 4 metros por segundo. Y en un segundo más le quitamos esos 4 segundos de aceleración y el móvil estará en una velocidad final de 0. ¿Sí? Entonces no te olvides que cuando un móvil llega a su velocidad final, si ha desacelerado, lógicamente será siempre el valor de 0. Ya. Para la ecuación, ¿sí? Para hallar la velocidad, también tenemos otra fórmula en la cual la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración. Más o menos porque la aceleración, ¿te acuerdas? Puede estar acelerada o puede estar desacelerada por el tiempo. Esta fórmula no es otra más que la que hemos visto al inicio, solo que hemos despejado la velocidad final. ¿Sí? Entonces no nos hagamos tanto problema con la fórmula porque viene a ser la misma que la primera. Y igual, si yo quiero hallar velocidad inicial, tendría que despejar aceleración y tiempo, que está sumando o restando, no pasaría al otro extremo. Acá podemos tener ahora los elementos que forman parte de este movimiento rectilíneo variado. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final, tenemos el tiempo, la aceleración y la distancia que va a recorrer. Entonces, yo a partir de estos elementos, yo puedo sacar más fórmulas y son fórmulas que posteriormente vamos a seguir usando. Por ejemplo, la número 1 me dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo. ¿Sí? Es nuestra fórmula de inicio. La número 2 me dice que si yo quiero hallar la distancia, tengo que considerar la velocidad inicial por tiempo más menos. ¿Recuerdas? Ese más menos pertenece a la aceleración. Si el móvil va aumentando será más y si va disminuyendo será menos. Ya, esta aceleración por el tiempo elevado al cuadrado sobre 2. Lo mismo para la velocidad final. Puedo usar, ¿no? Velocidad final al cuadrado será igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces mi aceleración por distancia. Y también puedo hallar distancia sumando las velocidades, ¿no? Sacándole un promedio entre 2 y multiplicándolo por el tiempo. Entonces, tengo fórmulas que me pueden ayudar a poder encontrar un resultado dependiendo los datos que me dan en el ejercicio. ¿Sí? Porque no todas las fórmulas puedo aplicarlo en el mismo ejercicio. Siempre en los ejercicios, cuando yo saco mis datos, me va a dar específicamente qué fórmula puedo yo utilizar. Y eso lo vamos a ver ya de forma posterior. Entre las unidades, entonces, la velocidad inicial o rapidez inicial va a ser metros por segundo, la velocidad final va a estar dado también en metros por segundo, el tiempo en segundos y la aceleración va a estar dado en metros por segundo al cuadrado. Aquí podemos ver un ejemplo y vamos a hallarlo de forma lógica. Ya en tu cuaderno lo puedes hacer de forma práctica usando nuestra fórmula. Bien, el móvil, si te das cuenta, va a partir con una velocidad. Vamos a ubicar ahí la velocidad. Ahí está. La velocidad es de 3, ¿cierto? Muy bien. Tiene entonces 3 metros por segundo. ¿Sí? Y la aceleración, mira la aceleración, tiene 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿de cuánto en cuánto va a aumentar? Correcto, va a aumentar de 2. ¿Sí? Entonces, en un segundo, ¿cuánto aumentará? Tengo 3 metros. Va a aumentar de 2 en 2. En un segundo sería 5. ¿Sí? Sería 5. Y si quieres, saca tu cálculo, ¿no? 5 menos 3, ¿cuánto sería? Correcto. Sería 2 entre 1, sigue siendo 2. Y entonces va 5. Y en un segundo más, aumento 2. Ahora irá 7. ¿Sí? En el otro más, un segundo más, tengo que aumentarle 2. Correcto. Irá 9. Y en el último segundo, irá 11. Correcto. Entonces hemos visto que el móvil aumenta de 2 en 2. 3, 5, 7, 9 y 11. Correcto. Veamos otro ejemplo. Tengo un móvil que en su segunda velocidad es de 8. Y por cada segundo dice que va a aumentar de 5 en 5.
¿Cuál era su velocidad inicial? Bien, entonces aquí lo que tengo que hacer es restarle, ¿cierto? Si quiero hallar el anterior debo restarle. Si tengo 8, le voy a quitar 5 y entonces quedaría 3. 3 más 5, 8. 8 más 5, que va de forma progresiva. Correcto, 13. 13 más 5, 18. Correcto, 18 más 5, 23. Muy bien. Entonces el móvil ha aumentado de 5 en 5. En el caso del siguiente ejemplo, está partiendo con una velocidad de 10 y tiene una aceleración de ¿cuánto? De 4. Entonces, ¿qué va a decir esto? Que va a aumentar de 4 en 4. Correcto. Entonces, si yo tengo 10, en un segundo tendré ¿cuánto? 14, porque va a aumentar 4. En otro segundo más, 18. En otro segundo más, 22. Y en otro segundo más, 26. Correcto. Entonces, esta aceleración me indica de forma progresiva de cuánto en cuánto va a aumentar o incluso de cuánto en cuánto puede disminuir si es que yo quisiera hallar los valores anteriores. Acá tenemos otro ejemplo más. Por decir, empiezas con 20, la mitad está a 20 que diga, y su aceleración es de 6. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar de 6 en 6. Entonces, si nos vamos hacia atrás, ha pasado 2 segundos. ¿Cuánto le voy a restar a 20? Muy bien, le voy a restar 12, ¿sí? Porque por cada segundo son 6. Le resto 12. Entonces, a este 20, si le resto 12, ¿cuánto quedaría? 20 menos 12. Correcto, 8. Entonces, aquí tengo 8 en el segundo movimiento. Y si a este 8 le quito 6, habrá iniciado con 2. Entonces, este móvil inició con 2. De ahí pasó a ¿cuánto? A 8. Y de 8 más 12 llegó a 20. Y de 20 a un segundo más, 26. Y de 26 más un segundo más, correcto, 26 más 6, 32. Entonces este móvil ha ido de 6 en 6. Veamos el otro ejemplo. El móvil por aquí, en el tercer movimiento, en el tercer movimiento, tiene 9 metros por segundo, ¿sí? Pero su velocidad, su aceleración que digan, va de 3 en 3. Entonces, si va de 3 en 3 y vamos hacia atrás, ¿qué valor tenía anteriormente? Mira que ha pasado 2 segundos. Entonces la aceleración ya no sería 3, sería 6. 9 menos 6, correcto, acá sería 3. Y un segundo antes, 3 menos 3, 0. Partió de 0. Entonces sería 3 más un segundo, 0. Más un segundo, 3. Más 2 segundos, 9. Más otro segundo más, ¿cuánto aumentó? 12, correcto. 12 más 6, recuerda que esta la multiplicando por 2. 12 más 6, 18, correcto. Y 18 más ¿cuánto? Tengo 3 por 4. 18 más 12. Aquí sería ¿cuánto? 30. Entonces su velocidad final sería de 30 metros por segundo. Acá tenemos otro parecido, ¿sí? Pero ¿qué me dice? Calcula la aceleración en cada caso e indicar si el movimiento es acelerado o desacelerado. Veamos. El móvil tiene una velocidad inicial de 4 y una velocidad final de 7. Y un tiempo de 1. Con esto yo puedo hallar mi aceleración. ¿Qué debo hacer? Muy bien, debo restar. ¿Qué voy a restar? 7 menos 4. Sería 3 entre 1. Sigue siendo 3. Entonces mi aceleración será de 3 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Pasamos al otro ejemplo. Aquí tenemos un móvil que va de 10 a 5. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Al disminuir, entonces yo digo que el móvil ha desacelerado. ¿Sí? Ha desacelerado. Por lo tanto, cuando desacelera, mi aceleración me va a salir con valor negativo.
Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Si un valor te sale negativo en la aceleración, quiere decir que el móvil ha estado disminuyendo, ha estado frenando. Entonces, si yo resto 5 menos 10, sería menos 5. Menos 5 entre 1 sigue siendo menos 5 metros por segundo al cuadrado. Y eso va a ser mi aceleración. Entonces, está desacelerando. En el caso de la 3, de 2 a 12, va aumentando. Está acelerando, ¿cierto? Y restamos. 12 menos 2 sería 10. Entre 2 segundos tendríamos un valor de 5. Entonces mi aceleración es 5 metros por segundo. Acá tenemos otro ejemplo más. El móvil, míralo bien, de 8 a 2. ¿Aceleró o desaceleró? Correcto, desaceleró porque va disminuyendo. Y nuestra resta va a salir negativa. 2 menos 8 sería menos 6. Entonces, este menos 6 entre 3 sería menos 2. Y por lo tanto tengo menos 2 equivalente a mi aceleración. En la 5 ya tengo un caso más complejo, ¿no? Porque el móvil va cambiando de tramo a tramo. Por ejemplo, en el tramo A va de 4 a 10. Y aquí yo puedo hallar mi aceleración. Por ejemplo, aquí mi aceleración, ¿cuánto sería? 10 menos 4 sería 6. Y 6 entre 2, muy bien, sería 3. Entonces aquí en este tramo AB sería de 3 mi aceleración. ¿Sí? ¿No? 10 menos 4, 6, entre 2 a 3 metros por segundo al cuadrado. Y muy bien, y tú vas a hacer el otro. ¿Sí? Igualito, saca los datos, restas y divides. Muy bien, y hasta ahí lo apuntas también en tu cuaderno. La 6, a ver, ¿qué tienes que hacer? Restar en el tramo AB 6 menos 3 entre 1. Muy bien, saca tus datos, apúntalos. Y en el otro tramo, ¿cómo sería? Tramo BC, 15 menos 6 entre 3. Correcto. Entonces, también apúntalo en tu cuaderno como ejemplos de la clase del día de hoy. Espero que te encuentres bien. Nos estamos viendo en una próxima sesión. Cuídate.